Unidad número 8. En esta clase lo que vamos a abordar fundamentalmente son los diferentes mecanismos físico-químicos que rigen las separaciones cromatográficas. Bueno, ahora nos centramos en uno de los mecanismos más importantes de separación cromatográfica, que es la cromatografía de adsorción. En este caso, la fase estacionaria es un sólido finamente dividido con una gran superficie disponible, donde ocurre el fenómeno de adsorción. Cuando la muestra, disuelta en la fase móvil, entra en contacto con este sólido, algunos de sus componentes quedan retenidos en la superficie, mientras que otros continúan desplazándose. Este proceso en realidad no es estático, sino muy dinámico y reversible. Es decir, los compuestos se adsorben y desorben continuamente, estableciéndose un equilibrio entre la cantidad de analito que está en la fase móvil y la que está retenida en la fase estacionaria. La separación, entonces, ocurre precisamente porque cada sustancia tiene una afinidad diferente por esa superficie sólida, lo que hace que se desplacen a distintas velocidades. En este sistema, la fase estacionaria actúa reteniendo los compuestos, mientras que la fase móvil, que puede ser un líquido o un gas, es la encargada de desorberlos y transportarlos. Dependiendo de la intensidad con la que cada compuesto se absorba al sólido, la fase móvil podrá arrastrarlo con mayor o menor facilidad y aquellos compuestos que se absorben débilmente se moverán mucho más rápido, mientras que los que tienen una interacción más fuerte con la superficie, como les decía, quedarán más retenidos. Un aspecto clave es que los solutos compiten por los sitios activos de la superficie del sólido con el disolvente que actúa como eluyente. Por eso, la naturaleza del solvente es fundamental, ya que puede favorecer o dificultar la desorción de los analitos. En este sentido, la polaridad del diluyente juega un papel central, ya que a medida que aumenta la polaridad del solvente, generalmente aumenta su capacidad para desplazar los compuestos adsorbidos. También es importante destacar que la absorción es un fenómeno superficial que no implica la formación de enlaces químicos fuertes, sino interacciones relativamente débiles como las fuerzas de Van der Waals, que son interacciones también dipolo-dipolo o electrostáticas en general. Esto explica por qué el proceso es reversible, ¿no? Y finalmente, la eficiencia del proceso depende en gran medida de la superficie del absorbente. Cuanto mayor sea la superficie específica del sólido, es decir, cuanto más finamente dividido esté, mayor será su capacidad para retener compuestos y por lo tanto más eficiente será la separación. En resumen, entonces, la cromatografía de absorción separa los componentes de una mezcla en función de su distinta afinidad por una superficie sólida, generando diferentes velocidades de migración y permitiendo así la resolución de los compuestos. Bueno, ahora pasamos entonces a otro mecanismo fundamental de separación, que es la cromatografía de reparto, o también conocida como cromatografía de partición. A diferencia de la cromatografía de absorción, donde la interacción ocurre sobre la superficie de un sólido, en este caso el proceso se basa en la distribución de los solutos entre dos fases líquidas inmiscibles. El principio es sencillo. Cada componente de la mezcla se reparte entre la fase estacionaria y la fase móvil según su solubilidad relativa en cada una de ellas. Es decir, los compuestos no se adhieren a una superficie, sino que se disuelven preferencialmente en una de las dos fases. Este reparto depende principalmente de la polaridad de los solutos y de las fases involucradas. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un líquido que se encuentra retenido o inmovilizado sobre un soporte sólido, inerte, mientras que la fase móvil es el disolvente que fluye a través del sistema y puede ser tanto un líquido como un gas. Un caso muy común es la cromatografía en fase normal, donde la fase estacionaria es polar, por ejemplo el agua, es decir, está compuesta por agua, y la fase móvil es apolar, como un solvente orgánico. En este contexto, los compuestos más polares tendrán mayor afinidad por la fase estacionaria y se moverán más lentamente, mientras que los compuestos menos polares preferirán la fase móvil y se desplazarán más rápidamente. Por lo tanto, la separación ocurre porque cada sustancia se distribuye de manera diferente entre ambas fases, lo que genera distintas velocidades de migración a lo largo del sistema. Entonces, en síntesis, mientras que la cromatografía de absorción, la separación depende de la interacción con una superficie sólida, en la cromatografía de reparto, el factor determinante es la solubilidad diferencial de los solutos entre dos fases líquidas. Esta diferencia conceptual es clave para entender el comportamiento de cada técnica y su aplicación en distintos tipos de análisis y matrices alimentarias. Bien, ahora pasamos a otro mecanismo de separación, que es la cromatografía de intercambio iónico. En este caso, la separación no depende ni de la adsorción sobre una superficie ni la solubilidad entre fases, sino de interacciones de tipo electroestáticas. Es decir, los compuestos que queremos separar deben estar en forma de iones con carga positiva o negativa. El sistema se basa en el uso de materiales llamados resinas de intercambio iónico, que son sólidos con grupos funcionales cargados en su estructura. Estas resinas contienen iones asociados llamados contraiones, que están débilmente retenidos y pueden ser fácilmente reemplazables. Cuando la muestra pasa a través de la resina, los iones presentes en la solución interactúan con los sitios cargados de la fase estacionaria. En este proceso, los iones de la muestra pueden intercambiarse con los contraiones de la resina, ocupando esos sitios activos. Este tipo de intercambio es reversible y se encuentra en equilibrio, lo que permite que los distintos componentes se retengan en diferente medida. La clave de la separación está en que no todos los iones interactúan con la misma intensidad. Dependiendo de su carga, de su tamaño y afinidad por la resina, algunos quedarán más retenidos y otros se desplazarán más débilmente con la fase móvil. Desde el punto de vista de la clasificación, este tipo de cromatografía corresponde a un sistema líquido-sólido, donde la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria es un sólido denominado resina. Además, las resinas pueden ser de dos tipos, catiónicas o aniónicas. Las resinas catiónicas tienen grupos funcionales con carga negativa y se utilizan para retener cationes, es decir, especies con carga positiva. Por el contrario, las resinas aniónicas poseen grupos con carga positiva y se emplean para retener aniones, es decir, especies con carga negativa.
Por lo tanto, en síntesis, la cromatografía de intercambio iónico separa los componentes de una mezcla en función de sus interacciones electroestáticas con una fase estacionaria cargada mediante un proceso dinámico de intercambio entre los iones de la muestra y los contraiones de la resina. Finalmente, analizamos otro mecanismo de separación cromatográfica, que es la cromatografía de filtración sobre gel, también conocida como cromatografía de exclusión molecular. A diferencia de los mecanismos anteriores, aquí la separación no depende de la afinidad química, ni de la polaridad, ni de la carga, sino exclusivamente del tamaño de las moléculas. En este caso, la fase estacionaria está formada por un gel constituido por polímeros altamente hidratados que generan una estructura tridimensional, con poros de distintos tamaños. Estas partículas, generalmente en forma de perlas, actúan como un tamiz molecular. Cuando la muestra atraviesa la columna, las moléculas más grandes no pueden ingresar en los poros del gel, por lo que se desplazan rápidamente entre los espacios interparticulares y eluyen primero. En cambio, las moléculas más pequeñas sí pueden penetrar en los poros, lo que implica que recorren un camino más largo dentro del sistema y por lo tanto se retienen más tiempo. De esta manera, la separación se produce en función del tamaño o volumen molecular de los solutos. Las moléculas grandes eluyen primero y las pequeñas lo hacen más tarde. Es importante destacar que, idealmente, no hay interacciones químicas significativas entre los analitos y la fase estacionaria. El proceso es puramente, si se quiere, físico. Este tipo de cromatografía es especialmente útil para la separación de macromoléculas, como por ejemplo proteínas, polisacáridos o polímeros, generalmente con masas moleculares superiores a los 2000 Dalton. Además, puede aplicarse tanto en sistemas acuosos como en solventes orgánicos, dependiendo del tipo de gel utilizado. Finalmente, entonces, en resumen, la cromatografía de filtración sobre gel separa los componentes de una mezcla en función de su tamaño, utilizando una fase estacionaria porosa que actúa como un tamiz molecular, donde las moléculas más grandes avanzan más rápidos y las más pequeñas se retardan. Bueno, hasta acá entonces hemos visto las diferentes formas de separación cromatográfica dependiendo el sistema físico-químico que rige. Ahora vamos a pasar a los tipos de cromatografía que podemos encontrar dependiendo el empaquetamiento fundamentalmente de la fase estacionaria. Es decir, vamos a hablar de cromatografía en columna o plana. Bien, entonces, ahora pasamos a ver cómo se aplica todo lo anterior en un sistema real. La cromatografía en columna, que es la más tradicional, es la más difundida, la más empleada en la industria de los alimentos. En este caso, la separación ocurre dentro de una columna, que es básicamente un tubo largo y estrecho que contiene la fase estacionaria adherida, mientras que la fase móvil fluye a través de ella. El proceso comienza cuando se introduce la muestra que contiene los componentes a separar. Por ejemplo, vamos a hablar de componentes A y B, disueltos en la fase móvil. En este momento o en ese momento inicial, ambos compuestos se encuentran juntos en la parte superior de la columna. ¿Sí? Veamos la columna número 1 en la imagen. A medida que la fase móvil desciende, va arrastrando la muestra y los componentes comienzan a interactuar con la fase estacionaria. En este punto ocurre lo más importante. Cada compuesto se distribuye de manera diferente entre la fase móvil y la fase estacionaria, dependiendo del mecanismo de separación involucrado, ya sea adsorción, reparto, intercambio iónico o exclusión molecular. Como resultado de estas diferencias de afinidad, los compuestos se desplazan a distintas velocidades a lo largo de la columna. Aquellos que tienen menor interacción con la fase estacionaria avanzan más rápido, mientras que los que interactúan más fuertemente se retrasan. Esto genera una separación progresiva de los componentes, A y B en este caso, a medida que avanzan por la columna. Inicialmente estaban superpuestos, pero luego comienzan a diferenciarse en bandas separadas. Podemos observar que el componente A tiene una migración mucho más rápida que el componente B, que va siendo más retenido. Finalmente, entonces, los compuestos salen de la columna en momentos distintos, ¿sí? Lo que se conoce como elusión. El primer compuesto en salir será el menos retenido, en este caso es A, mientras que el último será el que tuvo mayor interacción, por supuesto, con la fase estacionaria, que en este caso es B. En el extremo de la columna se coloca un detector que registra la salida de cada componente y la señal obtenida se representa en función del tiempo, ¿sí? El tiempo que demora en eluir ese componente, generando lo que conocemos como un cromatograma. En este gráfico, cada compuesto aparece como un pico y el tiempo en el que aparece, tiempo de retención. Es característico de cada sustancia en esas condiciones de análisis. Es decir, si cada sustancia es bien separada, cada una de ellas va a tener un pico exacto y un tiempo de retención dentro de la columna exacto. Es decir, el tiempo de retención es el tiempo básicamente que demora desde que incorporamos la muestra hasta que sale separado cada uno de los componentes. Por lo tanto, en resumen, la cromatografía en columna permite transformar las diferencias de interacción entre los componentes de una mezcla en una separación efectiva en el tiempo, que puede ser detectada y cuantificada mediante un cromatograma, como observamos en la imagen. Bien, ahora vamos a ver las etapas de trabajo en la cromatografía líquida en columna convencional, ¿sí? Es decir, cómo se lleva en la práctica todo lo que vimos a nivel teórico. En primer lugar, es fundamental la selección de la fase estacionaria y la fase móvil. Esta elección no es arbitraria, sino que depende directamente de las características de los compuestos que se desean separar. Por ejemplo, si predominan diferencias de polaridad, se puede trabajar con una cromatografía de adsorción o de reparto. Si los compuestos están ionizados, se opta por intercambio iónico. Y si se trata de macromoléculas, bueno, la mejor alternativa es la filtración sobre gel. Es decir, el mecanismo de separación define la estrategia experimental. Una vez elegidas las fases, se procede al armado de la columna. La fase estacionaria se introduce dentro del tubo, logrando un empaquetamiento lo más homogéneo y compacto posible. Este paso es crítico, ya que de él depende en gran medida la eficiencia de la separación. Es importante evitar la presencia de burbujas de aire o discontinuidades de ese empaquetamiento porque generan caminos de alguna manera preferenciales y afectan a la resolución del cromatograma. En la parte inferior de la columna se coloca un material filtrante como, por ejemplo, algún polímero
o un vidrio sinterizado que evite la pérdida de la fase estacionaria, es decir, que la pueda retener, pero que también permita que salgan los eluatos. Y una válvula que permite regular justamente el flujo de la fase móvil. En la parte superior suele haber un reservorio que contiene el solvente, asegurando un flujo constante durante todo el proceso. Luego se realiza la aplicación de la muestra, que debe incorporarse en una pequeña cantidad de fase móvil y de manera controlada. Una vez que el sistema está equilibrado, es importante tener en cuenta que no debemos de alguna manera perturbarlo o cambiar ese sistema, ya que va a afectar directamente en la resolución. Bueno, a continuación se inicia la corrida cromatográfica, donde la fase móvil fluye a través de la columna y arrastra los componentes de la muestra. Durante este proceso ocurre la separación, ya que cada compuesto se mueve a distinta velocidad según su interacción con la fase estacionaria, tal cual vimos en la imagen anterior. Posteriormente, tiene lugar la elución, es decir, la salida de los componentes ya separados de la columna. Estos pueden ser recolectados en fracciones o directamente detectados mediante un sistema adecuado. Finalmente, entonces, se realiza la detección, donde se mide una señal relacionada con la concentración de cada componente, permitiendo su identificación y, en muchos casos, su cuantificación. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer la identificación de un pico que no tengo quizás mucha idea de qué es lo que puede llegar a ser y demás? Bueno, hay dos puntos fundamentales que nos da la información en un cromatograma. En primer lugar, la forma del pico que vamos a obtener, ¿sí? Que es preciso de cada sustancia y que a su vez, dependiendo del área que cubre este pico y demás, podemos saber su concentración. Y a su vez, algo fundamental, que es el tiempo de retención. Cada sustancia tiene un tiempo de retención para cada técnica dada. Entonces, normalmente lo que hace el analista, una vez que obtiene un cromatograma y este cromatograma es correcto, no tiene ningún tipo de error o defecto, lo que hace es compararlo con una biblioteca, es decir, con un sistema documental, en donde le demuestra los tiempos de retención y las formas normales de los picos y sus áreas que puede tener cada tipo de sustancia según la técnica dada. Lo más importante en este punto entonces es tener en cuenta los tiempos de retención. Si yo todo el proceso cromatográfico lo hago adecuadamente, los tiempos de retención siempre, pero siempre se van a mantener igual. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, finalmente con esto para llevarnos la idea. La cromatografía en columna es un proceso secuencial que comienza con la correcta selección de las fases y el armado del sistema y continúa con la aplicación de la muestra y la separación durante la corrida cromatográfica. Y finaliza con la elución y detección de los compuestos. Bien, entonces ahora yo les he nombrado muy importante que se denomina elución cromatográfica y corrida cromatográfica, pero básicamente ¿de qué trata esto, no? En esta etapa, básicamente, cuando hablamos de elución y corrida, nos centramos efectivamente en el proceso de separación. La corrida consiste en hacer pasar la fase móvil a través de la columna, arrastrando los componentes de la muestra que previamente fueron incorporados. A medida que la fase móvil fluye, los compuestos comienzan a desplazarse a lo largo de la fase estacionaria. Sin embargo, no todos lo hacen a la misma velocidad, como ya vimos. Esto se debe a que cada componente tiene una afinidad distinta por la fase estacionaria y la fase móvil. Aquellos que van a interactuar más fuertemente con la fase estacionaria se van a retener más y avanzan más lentamente, mientras que los que van a tener mayor afinidad por la fase móvil se desplazan más rápido. Bueno, en base a esto, los componentes se van separando progresivamente dentro de la columna y finalmente salen en distintos tiempos por el exterior inferior. Este proceso de salida de los compuestos se denomina elución. Ahora bien, la forma en que se lleva a cabo la elución puede variar según cómo se utilice la fase móvil, y esto da lugar a distintos modos de trabajo. Entonces, yendo a lo que vemos en el slide. En la elución isocrática, la composición de la fase móvil se mantiene constante durante toda la corrida. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a ocupar la misma sustancia, ya sea líquido o gas, pero desde un inicio hasta un fin es la misma sustancia. Es un método simple y adecuado cuando los componentes de la mezcla tienen comportamientos relativamente similares. Sin embargo, puede no ser eficiente para separar, por ejemplo, mezclas complejas, que queramos, digamos, de alguna manera separar componentes muy distintos entre ellos. Por otro lado, entonces, en respuesta a esto, en la elución por etapas se utilizan diferentes solventes o composiciones de la fase móvil de manera secuencial. Es decir, se comienza con una condición determinada y luego se cambia a otra para mejorar la elución de compuestos que inicialmente estaban muy retenidos y que este enfoque lo que nos va a permitir es manejar mejor las mezclas con componentes de distinta afinidad. Y por último, en la elución con gradiente, la composición de la fase móvil cambia de manera continua durante la corrida, ¿sí? Similar a lo anterior, pero este método es más eficiente especialmente para mezclas complejas, ya que permite optimizar la separación a lo largo de todo el proceso, comenzando con condiciones que favorecen a la retención y evolucionando hacia condiciones que facilitan la elución de los compuestos más retenidos. En general, en la industria y los equipamientos que hay disponibles emplean normalmente la opción 1, es decir, la elución isocrática para mezclas básicas y la elución con gradiente para mezclas más complejas, ¿sí? Bien, entonces, una de las maneras de optimizar el proceso, digamos, de la corrida cromatográfica y finalmente la elución, logrando una buena separación y un buen trabajo del flujo de la fase móvil, es trabajar adecuadamente con la elución que corresponda y, si es necesario y la complejidad de la muestra lo requiere, trabajar con una elución con gradiente en donde la mezcla y la forma o la sustancia que vamos a emplear en el flujo de la fase móvil va a ir variando en consecuencia a el dinamismo que vaya teniendo la sustancia que hemos introducido en conjunto a la fase estacionaria y la fase móvil. Bien, entonces, ahora yendo como a resumen, digamos, de cómo podemos finalizar este proceso cromatográfico, ¿no? Básicamente, una vez que los componentes de la mezcla han sido separados a lo largo de la columna, el paso siguiente es básicamente su recupero o su recolección y detección. Es decir, cómo recuperamos e identificamos los compuestos que fueron eluidos. Porque hasta el momento dijimos, bueno, tenemos al final un detector que va a generar un pico con un área X en un tiempo de retención dado. Bueno, muy bien. Podemos tenerlo así o podemos emplear otro tipo de sistema de recolección de la muestra. Esto es más convencional para lo que es cromatografía líquida y muchas veces la cromatografía acoplada a espectrometría. ¿Sí? Muchas veces lo que hacemos es, cuando es muy compleja la sustancia, hacer una separación cromatográfica, normalmente líquida, para obtener los eluatos separados, ¿sí? En donde vamos separando cada uno de ellos en base a los tiempos de retención y demás. Y luego estos eluatos lo que hacemos es llevarlo a un espectrómetro de masas para que ocurran los procesos de ionización, fragmentación y poder, digamos, hacer una identificación y cuantificación de sustancia en base a su carga masa. Bueno,
Básicamente, ¿cómo es este proceso? Que es una de las opciones de recolección y detección de los componentes en cromatografía. A medida que los analitos salen de la columna, pueden ser recolectados de distintas maneras, según el objetivo del análisis, como les decía. En los sistemas más simples, si el interés está en aislar un único compuesto, el eluato puede recogerse directamente en un recipiente adecuado, como un matraz, en el momento en que ese componente eluye. Sin embargo, cuando se trabaja con mezclas más complejas, lo más habitual es recolectar el eluato en fracciones sucesivas. Para ello se utilizan colectores de fracciones que permiten dividir el flujo de salida en múltiples recipientes e intervalos de tiempo definidos. De esta manera, cada fracción contendrá diferentes componentes o mezcla de ellos, dependiendo del grado de separación alcanzado. En sistemas más avanzados, especialmente en cromatografía instrumental, la detección se realiza en línea, es decir, a medida que los componentes salen de la columna, pasan directamente por un detector. No hace falta recolectarlos y llevarlos a otro instrumental, ¿sí? Hoy por hoy es lo que sucede en la industria, ¿sí? Ya este proceso casi no ocurre. Si ocurre, es para cuando yo les comento de la cromatografía acoplada a la espectrometría de masas, ¿sí? Pero si no, cada instrumento ya cuenta con su propio detector incluido al final, digamos, del tubo del cromatógrafo, ¿sí? Bien. Entonces, la señal que se genera por el detector se registra finalmente en función del tiempo, dando lugar al cromatograma que ya conocemos, donde, por supuesto, cada componente va a aparecer con un pico y tiempo exacto. Em, pero, básicamente, esto no solo permite identificar los compuestos en función de su tiempo de retención, sino también cuantificarlos, como les decía, a partir del área de los picos. Hay muchas veces en cromatografía, y esto se hace cuando estamos en la primera etapa de validación, en donde quizás no conocemos muy bien, no sabemos si fue muy efectiva nuestra separación cromatográfica, y una de las formas de poderlo comprobar es con espectrometría de masa, haciendo un proceso de ionización y fragmentación, para identificar la riqueza, ¿sí?, de esos componentes que hemos separado y determinar en qué proporción se encuentran unos de otros y si verdaderamente están bien separados. Es una forma de validar, si se quiere, la eficiencia de la cromatografía. Em, Así que bueno, es una de las opciones que podemos llegar a tener. Bueno, vamos a llegar hasta este punto y vamos a pasar a una tercera clase en donde vamos a hablar luego de todo aquello que hace a la eficiencia de una columna cromatográfica.